Sean bienvenidos al canal. Hoy veremos el tema de soluciones químicas y sus aplicaciones prácticas. En definición, una solución es una mezcla homogénea cuyos componentes, llamados soluto y solvente, no pueden ser separados por métodos mecánicos simples, como filtración, decantación y centrifugación. Las soluciones verdaderas constan de un solvente y uno o varios solutos cuyas proporciones varían de una solución a otra. Una solución homogénea como la mezcla de agua, y una mezcla heterogénea como la mezcla de agua con aceite, que no se pueden mezclar. El agua es el disolvente de la mayoría de las disoluciones. Esta recibe el nombre de disoluciones acuosas, y al agua se le considera como el disolvente universal. En consideración, el soluto en conjunto con el disolvente es igual a una disolución. Estas disoluciones van a ser representados en unidades físicas como en químicas. En resumen, una mezcla viene a ser el conjunto de materias y van a estar unidas ya sean en estado líquido o sólidos, pero diferenciándose si la mezcla es 100% puras, como en las homogéneas, es decir, si la mezcla es bien disuelta, la cual denominamos solución, mientras que las sustancias puras son compuestos o elementos químicos que no se pueden unir a otros. Primero, podemos definir una sustancia. Cuando una sustancia tiene una composición definida, constante, decimos que es una sustancia pura. Tenemos como ejemplo al agua, el amoníaco, el azúcar, como la sacarosa, el oro y el oxígeno. Las sustancias puras difieren entre sí en su composición y pueden identificarse por su apariencia, olor, sabor y otras propiedades. En diferencia, las sustancias puras, podemos mencionar a los elementos que no se pueden separar en sustancias más simples por medios químicos, como el cobre, potasio, oxígeno, carbono entre otros, y en compuestos, son sustancias formadas por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas, como el agua, amoníaco, benceno, etc. 2. Una mezcla, son sistemas materiales formados por dos o más sustancias puras. Sus características, no ocurren reacciones químicas entre los componentes. Cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Los componentes pueden separarse por medios físicos, tales como destilación, filtración, flotación, etc. Aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, pueden diferir respecto a las de sus componentes. Existen mezclas homogéneas, que son componentes que no se distingue a simple vista, una sola fase, mientras que las mezclas heterogéneas, sí se distinguen a simple vista, más de una fase. En resumen, la materia es cualquier sustancia con masa y que ocupa un lugar al tener volumen. La materia puede ser de acuerdo a la mezcla de los componentes químicos, en la cual se dividen en sustancias puras. Estas pueden ser los elementos químicos y los compuestos químicos, y por otro lado, están las mezclas que son las heterogéneas y las homogéneas. Tipos de mezcla. Tenemos la suspensión, que es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o en pequeñas partículas no solubles, denominada fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido, fase dispersante. Las partículas en las suspensiones son visibles a nivel macroscópico, con diámetro de partículas mayor aún por 10 a la menos 3 milímetros. Las suspensiones son filtrables. Ejemplo, el agua, pinturas vinílicas, medicamentos, jugos de frutas, talcos, etc. 2. Los coloides. Son dispersiones de partículas de una sustancia, la fase dispersa, en un medio dispersos, formado por otras sustancias. Las fase dispersa y el medio dispersos pueden ser gases, líquidos, sólidos o una combinación de diferentes fases. Su diámetro es de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3 milímetros. La fase dispersa está siempre en menor proporción. Ejemplo: la niebla, los aerosoles, el humo, la espuma de cerveza. Como dato, el efecto Tyndall es un fenómeno físico que hace que las partículas coloidales en una disolución o un gas sean visibles al dispersar la luz. 3. La disolución
que es una mezcla homogénea de uno o más solutos llamada sustancia disuelta distribuidos en un disolvente, llamada sustancia que produce la disolución. Este componente se encuentra en mayor proporción y es el que determina el estado de agregación en el que se encuentra la disolución. Su diámetro de la partícula es menor a 10 a la menos 6 milímetro. Dependiendo del número de componentes, la disolución puede ser binaria, terciaria, cuaternaria, etc. El soluto más el agregado disolvente es una disolución. La disolución corresponde a una mezcla homogénea, donde no existe reacción química entre el soluto y el disolvente. Estos coexisten en una misma fase y no pueden separarse por procesos físicos, como la decantación o la centrifugación. En general, las disoluciones nos indican la relación entre los distintos componentes. Como dato, el agua es el disolvente de la mayoría de las disoluciones que reciben el nombre de disoluciones acuosas, por lo que se conoce como disolvente universal. 3. Los tipos de disoluciones. Tenemos según el estado físico de sus componentes, quiere decir el soluto, pueden ser del estado líquido, sólido y gaseosos, al igual que los disolvente y las disoluciones. Como ejemplo, el aire, la bebida gaseosa, el etanol, el cloruro de sodio, aleaciones metálicas, etc. Otro tipo son las soluciones acuosas, que depende cuando el solvente es el agua. La conductividad eléctrica, que son aquellas sustancias que en disolución acuosa son conductoras de la electricidad, se denominan electrolitos y sus disoluciones, denominados disoluciones electrolíticas. En definición, un electrolito es una sustancia que se disocia inmediatamente en medio acuoso en partículas con cargas eléctricas, los iones. Tenemos electrolitos fuertes, que son disociaciones completa, como el cloruro de sodio, ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio. También tenemos los electrolitos débiles, son disociaciones parciales, como el ácido carbónico, ácido acético, el ácido sulfídrico. Los no electrolitos son sustancias que en disolución acuosa no son conductoras de la electricidad, como la glucosa, sacarosa, el amoníaco, el metanol, etc. Por otro lado, las soluciones electrolíticas, que son todas aquellas soluciones en las que el soluto se encuentra disuelto en el solvente formando iones. Los iones, que están ya preformados en la sal, aún en su forma cristalina, se disocian al entrar en solución siempre y cuando haya alguna fuerza que pueda romper sus enlaces. En el caso anterior mencionamos que existen disoluciones electrolíticas y las no electrolíticas. Estas se diferencian. Las electrolíticas son disociaciones de compuestos iónicas. Los solutos se disocian completamente en sus iones y son conductoras de electricidad. Los solutos se disocian en mayor a menor proporción en iones, incrementando así el número de partículas de solución. En cambio, los no electrolíticas son disoluciones de compuestos covalentes. No se disocian, solo se dispersan, no conducen electricidad. El soluto disuelto permanece en forma molecular, sin carga, y no presenta tendencia a la disociación de iones con carga eléctrica. Ejemplos de soluciones acuosas. Dependiendo del tipo de agua, tenemos el agua potable, el agua salada, el agua salobre, que es un valor intermedio de salada y dulce, y el agua dulce. Las aguas que en su contenido tienen moléculas de sustancias salinas. Estas se dividen en aguas duras y aguas blandas. En química, se conoce como agua dura a aquellas que tienen una cantidad de minerales, particularmente sales de magnesio y calcio, en su reacción, dificulta la limpieza, y no producen espuma cuando el agua se agrega jabón. Mientras que las aguas blandas poseen mínimas cantidades de sales disueltas en el agua, fomenta y potencia la acción de los detergentes. El agua cumple algunas propiedades físicas, químicas y biológicas. Estructura. La molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por medio de dos enlaces covalentes polares. Las moléculas de agua son unidas con otras moléculas de agua a través de una fuerza de atracción denominado puente de hidrógeno, que es la atracción de un átomo positivo con un negativo. En el caso del agua, se unen el hidrógeno con el oxígeno de la otra molécula.
En la estructura molecular del agua, esta forma un ángulo entre los átomos de hidrógeno con el oxígeno, la cual es 104.4 aproximadamente. El estado físico del agua es sólida, líquida y gaseosa, incolora, de sabor insípida, sin olor. Punto de congelación 0 grados Celsius. Punto de ebullición 100 grados Celsius. Su densidad es de 1 gramos por centímetro cúbico a 4 grados Celsius. También cumple la propiedad de tensión superficial. La interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta de presente como una verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama tensión superficial, gracias a las fuerzas que unen las moléculas del agua. El agua tiene acción como disolvente, ya que en el estado líquido se convierte en el disolvente universal. Disoluciones moleculares, por atracción de carga opuesta entre molécula de agua y otras moléculas polares. Disoluciones iónicas, por atracción entre molécula de agua y sustancias iónicas. También cumplen capacidad calórica y efecto moderador. El agua puede absorber mucho calor y subir muy poco su temperatura. Gracias a su gran capacidad calórica, el agua funciona como un moderador del clima. Así, en lugares con grandes cuerpos de agua, las temperaturas extremas son menos extremas que los lugares sin grandes cuerpos de aguas, considerando condiciones climatológicas similares. La miscibilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Es un dato cualitativo. Separa los pares de sustancias en miscibles y no miscibles. Ejemplo: el agua y vinagre, dos sustancias miscibles. El agua y aceite, dos sustancias inmiscibles. Ahora definiremos la solubilidad, que es la cantidad máxima de soluto que se disuelve en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Puede expresarse en moles por litro, en gramos por litro, o en porcentajes de soluto. En la fórmula se expresa la cantidad de masa en una cantidad de sustancia disolvente en unidad de volumen. El punto de saturación para una disolución representa un límite de estabilidad. Consecuentemente, las soluciones sobresaturadas solo pueden existir en condiciones especiales, y cuando existen, son siempre inestables. De hecho, en general basta agitar una solución o adicionar un pequeño cristal del propio soluto para que todo el exceso de soluto precipite. Y con eso, la solución sobresaturada vuelve a saturarse. Cuando la solubilidad de una sustancia es prácticamente nula, diremos que la sustancia es insoluble en ese solvente. Es el caso del cloruro de plata en agua, cuya solubilidad es de 0.014 gramos por litro. Cuando esto ocurra entre dos líquidos, diremos que son inmiscibles, y cuando las sustancias se disuelven en cualquier proporción, solubilidad infinita, diremos que ellas son totalmente miscibles, ejemplo: alcohol etílico y agua. Proporción de los componentes. Las disoluciones se pueden clasificar según la cantidad de soluto que contienen con respecto a la solubilidad. 1. Disolución no saturada o insaturada. Contiene menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver el disolvente. 2. Disolución saturada. Contiene la máxima cantidad de un soluto que puede disolver un disolvente, en particular, a una temperatura específica. 3. Disolución sobresaturada. Contiene más soluto que el que puede haber en una disolución saturada. Estas disoluciones no son muy estables. Con el tiempo, una parte del soluto se separa de la disolución en forma de cristales. Propiedades de las soluciones. Existen un efecto de la presión sobre la solubilidad de gases en líquidos. Esto se puede demostrar por la diferencia de presiones que existen en una solución. En resumen, los factores que afectan la solubilidad. Estos son los factores químicos de naturaleza química: la temperatura y la presión. Los componentes químicos en estado líquido son miscibles en sustancias polares. La temperatura en sólidos: a mayor temperatura, mayor solubilidad. En gases: a mayor temperatura, a menor solubilidad. En presión: estados gaseosos: a mayor presión, mayor solubilidad. Con la revisión teórica,
Ahora pasamos al tema de las unidades de concentración. Las proporciones relativas existentes entre el soluto y el solvente determinan la concentración de una solución. Como definición de una concentración de una disolución, es una medida que indica la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. La concentración de una disolución se puede expresar de diversas maneras, algunas dependientes de las temperaturas o no, otras en función de las unidades físicas y químicas, tales cuyas unidades físicas de concentración son el porcentaje de masa y masa, el porcentaje de masa en volumen, el porcentaje de volumen y volumen, gramos por litros de solución, y los ppms. En las unidades químicas de concentración son la molaridad, la normalidad, la molalidad y la fracción molar. Ahora pasamos a definir las unidades físicas de concentración. Se expresan mediante porcentaje de soluto en disolución, utilizando unidades físicas, principalmente masa y volumen. Veremos primero el porcentaje de masa en masa. Indica los gramos de soluto contenido en 100 gramos de solución, cuya fórmula se expresa de la siguiente manera. Como ejemplo, ¿cuál es el porcentaje en masa de una disolución formada por 30 gramos de soluto y 170 gramos de disolvente? Realizamos una regla de 3 simple. X gramos de soluto en 100 gramos de disolución. 30 gramos de soluto es a 200 gramos de disolución, que es la suma de 170 gramos de disolvente más los 30 gramos del soluto, eso nos da 200 gramos de disolución. Como respuesta 15 gramos en 100 gramos de disolución, o 15% de masa en masa. Ahora, el porcentaje de masa en volumen. Indica los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. En la siguiente fórmula, se expresa la relación en porcentaje. Menciona un ejemplo, en cual nos dice cuántos gramos de soluto se necesita para preparar 300 mililitros de disolución de yoduro potásico al 15% de relación masa-volumen. Hacemos una regla de 3 simple, mencionando 15 gramos de soluto en 100 mililitros de disolución, cuántos gramos de soluto hay en 300 mililitros de disolución, obteniendo como resultado 45 gramos. Tenemos el porcentaje de relación volumen-volumen. Indica los mililitros de soluto contenido en 100 mililitros de solución, tal como se expresa en la fórmula, relación, volumen-volumen en porcentaje. Menciona un ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de relación volumen-volumen de una disolución acuosa al 3.2% de masa-masa de etanol? Nos da el dato densidad de la disolución 1 gramo por mililitro y la densidad del etanol 0.8 gramos por mililitro. Resolvemos. Se deben convertir los valores en masa del soluto y disolución a volumen a través de la densidad. El volumen del soluto es la masa entre su densidad, obteniendo 4 mililitros de etanol. Y el volumen de la disolución es su masa dividido entre su densidad de dicha disolución, obteniendo 100 mililitros. Ahora procedemos a realizar la relación del volumen del soluto en porcentaje en 100 mililitros de disolución, obteniendo 4% de relación volumen-volumen. Ahora veremos la unidad de gramos de soluto por litro de solución. Indica los gramos de soluto contenido en 100 mililitros de solución. Dicha fórmula expresa la concentración gramos por litro. Otra unidad de concentración física es la concentración partes por millón. Son las partes de soluto en 1.000.000 de partes de solución. Puede estar expresado en relación masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen, tal como se muestra en la fórmula, indicando sus unidades físicas respectivamente. Ahora veremos las unidades químicas de concentración. Las concentraciones se pueden expresar por métodos químicos, que se diferencian de los métodos físicos en que están referidas a los moles del soluto de dicha solución. Primero veremos la molaridad, que es el número de moles de soluto por 1 litro de solución. En la fórmula se expresa la relación
Como ejemplo nos pide calcular la molaridad de una disolución que se preparó pasando 71 gramos de sulfato de sodio y añadiendo suficiente agua hasta aforar un volumen de 500 mililitros. Resolvemos, conociendo la masa molecular del compuesto sulfato de sodio que es 142 en unidad gramos por mol. El número de moles es la masa expresada en gramos dividido entre la masa molecular del compuesto, obteniendo 0.5 mol. Ahora para calcular la molaridad dividimos los moles entre el volumen expresado en litros, obteniendo como resultado 1 molar. La segunda unidad de concentración química es la normalidad, la cual es el número de equivalentes de soluto por un litro de solución. En la fórmula se expresa la relación número de equivalentes entre el volumen en litros. Los equivalentes del soluto es la masa dividido entre su peso equivalente. Y el peso equivalente es el peso atómico o masa molecular de un compuesto entre tita, que es el estado de oxidación o número de valencia. Dado un ejemplo, calcular la normalidad de una disolución que se preparó masando 49 gramos de ácido sulfúrico y añadiendo suficiente agua hasta llegar a un volumen de 2 litros. Resolvemos, conociendo la masa molecular del ácido sulfúrico que es 98 en unidad gramos por mol. Los números de moles es la masa en gramos entre su masa molecular, obteniendo 0.5 mol. Entonces el cálculo de la normalidad es la cantidad de moles por el estado de oxidación que es 2 proveniente del hidrógeno por ser un ácido dividido entre el volumen en litros, obteniendo 0.5 equivalentes por litro. Ahora veremos la molaridad. Se define como el número de moles de soluto por kilogramo de solvente. En la fórmula se expresa la relación. Como ejemplo menciona que se agregan 73 gramos de ácido clorhídrico a 200 gramos de agua. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? Resolvemos, conociendo la masa molecular del compuesto que es 36.5 en unidad gramos por mol. Los números de moles es la masa en gramos del compuesto entre la masa molecular, obteniendo 2 mol. Conociendo que soluto más el disolvente es la cantidad de la disolución, haciendo la relación de mol por kilogramos de disolvente, calculamos 10 como respuesta. Otra unidad de concentración es la fracción molar. Expresa la cantidad de moles de cada componente en relación a la totalidad de los moles de disolución. Es otra unidad de concentración de soluciones referidas al soluto y al solvente. La fracción molar es el cociente entre el número de moles de soluto o de solvente y el número de moles totales. Como dato, la suma de las fracciones molares siempre es la unidad. Ahora veremos las diluciones. Es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada a partir de una más concentrada. Existe una expresión muy útil para calcular la concentración de una solución cuando se debe diluir desde un volumen B1 de concentración normal 1 hasta un volumen B2 de normalidad 2. En la fórmula se expresa. Igual se emplea para la molaridad. Se expresa de la siguiente manera. También podemos decir en general, utilizamos la ecuación general de diluciones, según la siguiente fórmula, donde el valor de CI es la concentración inicial expresado en normalidad o molaridad. EBI es el volumen inicial expresado en mililitros o litros, CF es la concentración final y EBF es el volumen final. Los moles de soluto, antes de ella dilución es igual a moles de soluto, después de la dilución. En ejemplo, no mencionan que para preparar un litro de una disolución de permanganato de potasio con 0.4 molar, a partir de una disolución del mismo compuesto a 1 molar. Tenemos como datos a las concentraciones, inicial y final, el volumen final, pero nos pide hallar el volumen inicial. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula. Por lo tanto, tenemos la siguiente expresión, reemplazando datos, obteniendo como volumen inicial 0.4 litros, o 400 mililitros. Entonces decimos que se deben tomar 400 mililitros de la disolución de permanganato de potasio a 1 molar y diluir hasta 1000 mililitros adicionando agua.
en un matraz volumétrico de 1 litro. Eso es todo por hoy, gracias. Si te gustó el video no olvides en dar un like, suscribirte al canal, y activar la campanita para que no te pierdas de más videos. Comentar sobre qué tema te gustaría aprender referente a la ciencia. Hasta un próximo video.